Y hoy es Portugal quien debe enfrentarse a un puzzle político. El resultado de las elecciones, con una mayoría muy exigua para el centro derecha, le hace casi depender de partidos más a la derecha, más hacia la extrema derecha para poder gobernar o hacerlo en minoría. Porque en realidad tenemos casi un empate técnico de resultados y a pesar del hundimiento del Partido Socialista. Vamos a analizar la escena política y también económica a la que se enfrenta Portugal con la ayuda de Raquel García Llorente, es investigadora del Real Instituto Elcano y está especializada en el análisis de la Unión Europea. Raquel, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero es, imaginamos, es formar gobierno. Otra cosa es con qué apoyo parlamentario pueda resultar un gobierno y qué capacidad de tomar decisiones importantes tenga, ¿no? Sí, bueno, yo diría que lo importante no es tanto formar el gobierno, porque Montenegro puede formar un gobierno en minoría, como ya ha ocurrido en Portugal anteriormente, y de hecho su contrincante del Partido Socialista pues ha reconocido, ha admitido que va a liderar la oposición, sino cómo va a gobernar, porque luego va a necesitar aprobar, por ejemplo, un presupuesto para 2025, y ahí es donde va a necesitar que alguna otra formación de la Cámara le apoye, y en este sentido, pues bueno, el Partido Socialista ha dicho que no va a ponérselo fácil, que va a querer liderar la oposición con fuerza, porque al final representan alternativas de gobierno distintas. Y Iniciativa Liberal, que era en quien se querría apoyar, pues no ha tenido un peso importante, y en ese caso pues Chega sin duda también parece que podría ser un partido del que necesita ese apoyo, ¿no? Que es esa extrema derecha euroescéptica que ha aumentado tanto su porcentaje de voto en estas elecciones. Sí, esa formación política con la que dijo el líder de la alianza que no iba a negociar y que ha llevado como campaña limpiar Portugal, muy centrado, ¿no?, en la lucha contra el crimen y contra la inmigración ilegal. Si cumple su palabra, lo va a tener difícil, entonces. Claro, claro, claro. Portugal en ese sentido es, es, es una situación bastante excepcional en comparación con el resto de Europa, por esa hasta ahora poco peso de la extrema derecha euroescéptica, que ahora bueno pues se ha consolidado además en muy pocos años, y también por ese cordón sanitario, sobre todo por el Partido Conservador tradicional, y que, como bien señalabas, ha dicho que no quería formar gobierno con él. El problema es que ahora se encuentra en una situación complicada en la que necesita algún tipo de apoyo, en el que además Montenegro tiene, no tanto además de encontrarse en una situación eh, especialmente importante para la formación que lidera, porque supone volver al poder después de bastantes años en la oposición, por consolidar su propio liderazgo al frente del partido, porque lleva muy poco tiempo. Entonces tiene esa doble presión ahí. Por un lado, consolidar un gobierno estable de su partido después de muchos años en la oposición, y en segundo lugar, consolidarse a sí mismo como líder de ese espacio político. Si miramos lo que plantea cada uno de los partidos políticos en sus programas electorales, quizás sí que haya puntos de encuentro, de apoyo, que Chega, la extrema derecha, aporte al Partido Alianza Democrática de Luis Montenegro, como serían rebajas de impuestos. ¿Sería esa quizás una llave para gobernar del Grupo Alianza Democrática? Sí, esa sería una opción, como bien señalabas. Luego hay otros asuntos en los que podría encontrar opción de llegar a acuerdos incluso con el Partido Socialista, en el sentido de que hay una serie de preocupaciones que son mayoritarias en la población portuguesa, que tienen que ver con el salario, con las pensiones, con el alto precio de la vivienda, con la situación de los servicios públicos, que son problemáticas a las que todos los partidos, o bueno, sobre todo los dos grandes mayoritarios, incluyen propuestas
para darles respuesta. O sea que al final las problemáticas a las que se quieren dar respuestas son las mismas. Si hubiese voluntad de acuerdo político, se llegaría a acuerdo con un abanico de formaciones más amplio, no solo Chega. El asunto está más desde luego en esa rivalidad política, en este caso, por ejemplo, entre los conservadores y los socialistas. Recordemos que estas elecciones en Portugal fueron precipitadas por una investigación de corrupción que los socialistas, con estándares éticos en Portugal más altos quizás que en otros países, decidieron salir del gobierno hasta que se conocieran todos los detalles. Sí. Y les ha pasado factura política, ¿no? Pero ¿eso qué incidencia puede tener en esta legislatura? Bueno, pues sin duda el Partido Socialista ha sido el más perjudicado de estas elecciones porque, como bien señalabas, hace apenas 2 años Costa obtenía una mayoría absoluta que no preveía ninguna encuesta y que apuntaba que iba a ser un gobierno muy estable, y al final no lo ha sido. ¿Esto en qué se puede traducir? Bueno, pues para el Partido Socialista, desde luego, entrar en un periodo clave de reconstrucción de su espacio y de saber recuperar ese apoyo, y ya en un plano más general de hacer frente a una población portuguesa en el que considera que la corrupción es uno de los grandes problemas que tiene el país, y que eso al final se ve reflejado pues en desafección política y en aumento de formaciones, pues precisamente como Chega, que es lo que veníamos señalando. ¿Es posible hacer lectura también en clave política europea? Porque están muy cerca las elecciones al Parlamento Europeo y hay un temor confesado de que en Europa se polarice aún más la representación en el Europarlamento y que asciendan fuerzas radicales tanto de extrema derecha como de izquierda, pero en clave muy populista. Sí, bueno, aquí lo que ha ocurrido en Portugal con ese aumento de la extrema derecha euroescéptica no es una excepción o un punto de cambio fundamental, porque es una dinámica que lideran otros Estados miembros con mayores eurodiputados. Estoy pensando en Francia o, por ejemplo, en Alemania, en los que las formaciones euroescépticas parece que van a obtener un importante resultado y que están más avanzados, ¿no?, en esa consolidación de ese espacio político. Pero bueno, este resultado es un poco una confirmación de una tendencia que se ha visto en otros Estados miembros. Si bien aquí la extrema derecha todavía no está tan normalizada ni tiene tanto peso como en otros Estados miembros, entonces eso es un punto a tener en cuenta, que está, como digo, ahora mismo en su momento de auge y no tanto de consolidación y de normalización y formación de acuerdos, o llegar a acuerdos con otras formaciones. Y sí que es llamativa la salida de Antonio Costa, que era pues un importante peso de la familia socialista, con ya mucha veteranía, muy consolidado, y bueno, pues eso es una pérdida para esa formación, en la que, bueno, pues por ejemplo al presidente del Gobierno de España pues le deja un hueco también para posicionarse. Y en la propia escena europea, ¿no?, en la que los socialdemócratas también están un poco a la baja, ¿no?, salvando el caso, bueno, quizás sin salvar tampoco, de Olaf Scholz en Alemania. Efectivamente. Antonio Costa era una figura importante por eso, por el peso que tenía, y pues ese espacio que había generado, en el que él pues además había obtenido una victoria con una mayoría absoluta que no tenía muchas comparaciones en ese espectro ideológico. Entonces esa salida es sin duda un duro golpe, y encima la manera en la que sale, con esos casos, esas sombras de corrupción, y además pues con un resultado en el que pues el Partido Socialista sin duda es el perdedor de la noche, y que ahora pues le toca reconstruir y recuperar todo ese espacio perdido. Una visión de la escena en Portugal que tiene efectivamente lectura más allá de sus propias fronteras. Raquel García Llorente, investigadora del Real Instituto Elcano, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día. Muchas gracias a vosotros, gracias.